la gente, ¿cómo están? Ganó Newell's, ganó la Lepra 2-1 ante Lanús en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa. Y vamos a analizar qué fue lo que dejó este triunfazo del equipo de Lunari, que ya suma 7 de 9 desde que asumió interinamente el primer equipo, después de la salida de Méndez, obviamente. Y tenemos que hablar también de lo que dejó este encuentro, en donde la actitud, la entrega, las ganas, más que nada ante la adversidad después de estar 1-0 abajo, terminó con el conjunto dirigido por Lunari llevándose los 3 puntos y quedándose así con la segunda victoria consecutiva en el Coloso y tratando de recobrar lo que es que los equipos visitantes, cada vez que vengan al Marcelo Bielsa, sientan lo que es jugar en esta cancha. Un equipo en el que se enfrentaba a un granate del ruso Ricardo Zielinski, que se clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana, que eso también conllevó a que descuide también por dicha competición el torneo local, como sucede varias veces con equipos que llegan a instancias decisivas de torneos internacionales, pero que después descuidan el torneo local, quedan de mitad de tabla para abajo y las prioridades que eso conlleva. Pero Newell's no jugó bien al principio, hay que ser claros en eso. El propio Lunari había hecho variantes obligadas en relación al equipo que había empatado 3-3 con Deportivo Riestra en el Bajo Flores, en donde las inclusiones de Carabajal y de el propio Juan y Méndez, que regresaba a la titularidad, no dieron el resultado y no pudieron lograr lo que pretendía el técnico cuando armó este primer equipo para arrancar los primeros 45 minutos, porque Lanús empezaba en sí. El encuentro era aburrido, era monótono, la transición con la pelota se hacía bastante lenta en los primeros minutos del partido, pero cuando corría el tiempo uno empezaba a notar que Lanús manejaba mejor la pelota, tenía más la posesión de la misma y empezaban a jugar los jugadores de buen pie. El Toto Salvio, el propio Marcelino Moreno, que siempre desbordaba por los costados, ya sea que se proyectase por izquierda o por derecha, dificultando la marca para Méndez y para Ángelo Martino. Pero en esos pequeños espacios que dejaba Newell's, más que nada Juan Ignacio Méndez, que siempre llegaba tarde, a destiempo, a la hora de cortar, y que eso obligaba que el propio Tomás Pérez empezara a cubrir esos espacios que dejaba el propio Juan Ignacio en la mitad de la cancha, dificultasen la circulación de pelota de Newell's y empezaba a mejorar el propio Lanús manejando las situaciones de partido. Cosa que nunca supo aprovechar en la primera mitad y más aún cuando tuvieron la primera acción de partido allá por el minuto 13, en donde de una contra y de un córner otra vez mal ejecutado por Newell's, los jugadores en velocidad como eran el Marcelino Moreno y el Toto Salvio le ganaron a los dos Méndez, que se habían quedado para resguardar en la contra. Y en ese tándem 2-1 que le hicieron a la última línea defensiva, Marcelino Moreno define mal y a puro reflejo Macaño la manda la pelota al córner. Seguían las acciones del partido. Newell's se aproximaba al arco defendido por Lozada a través de individualidades del propio Toto Silvetti, que había sido la figura en el encuentro pasado, pero cuando tenía que rematar no le dio con lo suficiente potencia y Lozada controlaba de manera bastante sencilla. Pero uno ya empieza a notar que una de las cartas de peligro que tiene Newell's para acercarse al arco rival es a través del juvenil, que ha demostrado que con sus proyecciones por el sector derecho, que lo complicaron bastante a Soler en esa primera media hora del partido, se empezaba a notar que ahí empezaba a tener un problema Lanús y que Newell's tenía algo con que demostrar y llegar al arco rival. Ya sea que a través de los saques largos y tratar de que o Juanchón García o el Colo Ramírez se fajasen con el Cali Izquierdos y Neri Domínguez, empezaran a jugar y abrirse a los costados, tratar de aprovechar algunas situaciones de peligro. Carabajal no gravitaba mucho que digamos, las pelotas paradas que tenía Newell's a favor, algunas las ejecutaba bien y no podían conectar. En el juego se notaba que la transición estaba bastante lenta, no encontraba a veces compañeros con quien jugar.
pero fue una mala tarea de Carabajal, que tenía la oportunidad de ser titular y que no pudo demostrar muy poco y nada. Y Lanús que se aproximaba, ya sea por los costados, tiraban centro. Bou tuvo dos jugadas claras de gol que no supo aprovechar y se terminó salvando Newell's en esas desatenciones defensivas que todavía falta y bastante por corregir por el lado del trabajo que tiene que hacer Lunari en la semana. Pero la defensa en sí de la dupla de centrales se mostró más sólida, a diferencia del encuentro pasado, que había sido un desastre, pero que en esta ocasión, en el juego aéreo y en los cortes, pudieran hacer cosas que ya venía bastante demostrado. Incluso que Alfaro ahora los convocó para esta doble fecha de eliminatorias. Pero la dificultad que tienen para salir con abajo se notó y mucho. Más aún cuando tenía la presión encima, ya sea de Salvio, el propio Ramiro Carrera, también Bou y Marcelino Moreno, que dificultasen y que tenía que Macaño obligar a seguir jugando por arriba, aprovechando el doble 9 que tenías en la primera mitad. Pero después, viendo cómo Newell no estaba jugando bien, la idea de juego que planteó en Lunari no estaba saliendo, ahí metió variantes. Lo sacó a los dos jugadores que habían ingresado en el equipo titular, en lugar de Vanega y Cedré, que no pudieron jugar por lesión, e ingresaban el paraguayo Cardoso y Pablo Altamirano, el chico de las inferiores, para tener un poco más de manejo de la pelota en ese sector de la cancha, y cosa que ahí se empezó a notar más las intenciones de Newell en el juego. Pero en esos primeros 10 minutos hubo un error en el manejo, hubo errores de concepto a la hora de marcar, y apareció la primera situación de partido que la supo aprovechar muy bien Lanús, y que habla nuevamente de de lo infantil y de lo amateur a la hora de marcar jugadores que tiene Newell's, que había sucedido en el encuentro anterior, en la última jugada del partido, cuando había empatado Venegas en el 3-3 contra Riestra. Se vuelve a repetir lo mismo que pasó en aquella ocasión, salvo que esta vez fue una jugada de 2-1, en donde tenías a Méndez, lo tenías a Tomás Pérez, lo tenías a Altamirano, todos mirando al jugador que tenía la pelota, que era Carrera. Hicieron el 2-1 y de primera se la mete ahí entre Méndez y Velázquez para que entrase solo Carrera, porque todos se quedaron mirando la pelota, y Marcelino Moreno entraba solo de atrás, nadie lo vio. Y encima, después cuando veías las acciones del VAR, uno notaba cómo quedó mal Ángelo Martino, que lo dejó totalmente habilitado, que lo único que tuvo que hacer es acomodarse, pegarle con cara interna de primera, nada que hacer para Macaño, y se ponían las cosas 1-0. Y era bastante en sí complicada la cosa, porque uno empezaba a notar que no estaba haciendo mejor las cosas, las ocasiones y las chances que desperdició en la primera mitad, la pudo recién ahora concretar en la segunda, en los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Pero Newell, a través de la actitud, a través de la enjundia y a través de los cambios que empezaba a meter el propio Lunari para tratar de dar vuelta al resultado, hubo la situación polémica de la tarde-noche en el Coloso del Parque, que fue la jugada del penal que Lozada le terminó cometiendo al propio Juanchón García, que fue vivo, fue pillo, después de que dominase la pelota en el aire el propio Lozada, y después de la rodilla le terminase dando en la nuca a Juanchón García, Espinosa termina cobrando penal. Y se armó todo el quilombo con los jugadores de Lanús, con el banco de suplentes, el propio Rusio Zielinski, que no lo podía creer. Terminó cobrando penal, después validándolo, y la ocasión para ejecutarlo la tuvo el Colo Ramírez, que se mostró bastante seguro, no solo a la hora de tomar la pelota, sino también a la hora de los pasos previos a la ejecución. Termina convirtiendo bien cara interna, a media altura. Se quitaba la mufa el propio Colo, que llegó al 10º tanto con la camiseta de Newell's, y metía el empate transitorio 1-1 allá por el minuto 20 de la segunda mitad. Y vaya que hacía falta empatar rápido por cómo venía la mano después de que Lanús había convertido el gol. Y después de esa situación de gol que tuvo Newell's, Lanús ya no fue el mismo. Los nervios, la situación del penal, empezó a dificultarse mal el manejo de la pelota. El ruso Zielinski
que ya en el primer tiempo tuvo que meter un cambio obligado, sacando a Neri Domínguez, que tuvo que salir por lesión. Lo metió a Peña Viafore en la mitad de la cancha y lo corrió a Gonzalo Pérez, el uruguayo, a la saga defensiva para hacer dupla con el Cali Izquierdos. Después tenían que buscar variantes. Empezó a cambiar los delanteros, sacó a Walter Bow, lo metió al Loco Díaz. Y en el sector por la banda lo termina sacando a Marcelino Moreno, que ya estaba bastante cansado, tanto haciendo el trajín y de vuelta. Y lo metía al Laucha Costa, que tampoco tuvo gran participación en la segunda mitad, ya que en sí siempre busca problemas. Espinosa, que siempre no sabe llevar los partidos, lo hacía bastante cortado por momentos. Y uno siempre se mostraba molesto, más que nada los jugadores de Newell's, cuando las pelotas de vida siempre se las terminaban cobrando en contra. Pero la cosa iba a cambiar, más que nada sobre el final del partido, después de que Espinosa y el cuarto árbitro adicionaran 6 minutos. Y ya Lunari había metido más variantes, había ingresado Giovanni Chaverano en lugar del Toto Silvetti, que estaba amonestado. Y en algunas jugadas se notaba que hacía bastantes faltas. Los jugadores de Lanús siempre se tiraban y hacían algún desgaste, dejando correr los minutos más que nada para que el árbitro revea la jugada y le sacara la doble amarilla. Pillo Lunari rápido, lo mete a Chaverano, lo saca a Toto. Y después también el ingreso de Matko Vijevic en la mitad de la cancha. También lo mismo para el debut del juvenil Agustín Juárez en lugar de Juancho García, que había hecho todo el desgaste. A él le habían hecho el penal. Había tenido una jugada en el primer tiempo que había quedado solo para rematar y lo había cruzado Neri Domínguez previo a la salida por lesión. Y después de un pelotazo largo que saca Macaño, se la termina bajando la defensa, despeja y rápido Pérez. Para el propio Chaverano, que participó rápido, mete la pelota al medio para que la agarre el propio Matko, que lo único que hace es llevarse la pelota, arrastrar la marca. Uno veía como el propio Carlos Izquierdo le hacía seña al lateral Cáceres para que tuviese cuidado por la proyección del paraguayo Cardoso por izquierda, pero eso a Mijevic no le importó. Sacó un zurdazo, un sablazo, y la terminó clavando en el ángulo. No podía hacer nada Lozada, que se quedó mirando cómo la pelota se colaba, apenas rozaba el travesaño y se metía ya por el minuto 93 y ponía el 2-1 definitivo para la algarabía de toda la hinchada, para la algarabía del banco de suplente, que salieron todos a festejar como locos. Todo el mundo se fue a abrazar con Mijevic, que había hecho un golazo de otro partido, y la Lepra necesitaba esta clase de victorias, esta clase de emoción sobre el final del partido, dar vuelta a un resultado que no pasaba desde hace más de 3 años, que Newell's no ganaba estando con el resultado 1-0 abajo. Y después Lunari se mostraba bastante contento, bastante jocoso, haciendo bromas con los periodistas ahí en la conferencia de prensa, pero se notaba que los resultados están acompañando en el inicio de este ciclo. Y ahora, con el parate por fecha eliminatoria para la semana que viene, y después dentro de 2 semanas, cuando tenga que ir a Mendoza a jugar con Godoy Cruz, tener bastantes jugadores recuperados y que hagan el descanso necesario para poder contar con ellos y tener más variantes a la hora de armar el equipo. Pero esta mezcla de jugadores de experiencia y jugadores de la cantera está dando resultados. Obviamente da falta trabajo, falta mejorar bastante, pero el cambio de actitud, el cambio del clima, ya sea de la hinchada y el interior del propio plantel, a la hora de jugar y encarar estos partidos, está mostrando y está dando sus frutos, y esperemos que esto se siga manteniendo así en el tiempo, porque Newell's lo necesita y el propio Lunari se lo merece. Bueno, gente, yo por mi parte ya me estoy retirando. Les recuerdo que se suscriban, que den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad y este canal siga creciendo y yo le pueda seguir trayendo más contenidos a este canal. Yo me estoy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.